Luis Calvo Maquena. El tema de hoy es la inactividad física en nuestros niños y adolescentes. Un tema siempre presente, muy contingente, y más aún con la reciente información recibida respecto del grado de malnutrición por exceso de nuestros escolares en el reciente reporte de la JUNAEP, que muestra que entre sobrepeso y obesidad hemos aumentado a un 54% en los escolares de pre-kinder, kinder, primer año básico y primer año medio. Preocupante cifra. Esto no es un tema nuevo, esto viene de hace muchos años y la pandemia vino a empeorar la situación. Si a esto le sumamos lo que también ya se sabe y que se ha demostrado en recientes publicaciones, un reporte muy reciente nacional sobre trastornos emocionales y conductuales en los niños, hace que nuevamente la situación se vuelva aún más preocupante. De tal manera que promover la actividad física se transforma en una herramienta y en una estrategia fundamental para poder combatir estas epidemias. Y este es el tema entonces que expondrá esta mañana nuestro invitado, el profesor Nicolás Aguilar Farías, en una conferencia que ha titulado Retos para revertir la inactividad física en niños y niñas. Brevemente les puedo contar respecto de nuestro invitado. El profesor Nicolás Aguilar es kinesiólogo de profesión, pero académico e investigador de corazón y de alma. Él es magíster en fisiología clínica del ejercicio y doctor en ciencias del movimiento de la Universidad de Queensland en Australia. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de la Frontera de Temuco. Es director del reporte de notas de actividad física en Chile. Ha sido asesor técnico en materias de actividad física y salud pública de instituciones nacionales e internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, los Ministerios del Deporte y Salud de Chile y Colombia. Tiene diversas publicaciones en el tema, nacionales e internacionales. De tal manera que agradezco al doctor Aguilar que haya aceptado la invitación y lo dejo para que dicte su conferencia. Profesor Aguilar, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado siempre conversar con más personas, profesionales, gente de la comunidad, porque es necesario para este reto que tenemos, que es súper ambicioso, de tratar de revertir, o por último digo, en esta semana o el próximo mes, tratar de detener la inactividad física, es súper complejo. Ahí voy a mostrar un poco por qué es un escenario complejo y creo que ustedes ya lo tienen bien claro. No basta con solamente hablar con un cuidador, con la mamá, con el papá para cambiar la actividad física, pero tener este panorama de que depende de todos nosotros, de no son hechos aislados que de alguna forma se tienen que unir, pero también necesitamos de entes mayores como las Organizaciones Mundiales de la Salud o los mismos ministerios de educación, de salud, de transporte en Chile nos ayuden también a revertir esta inactividad física. Para que tampoco salgamos con algo tan negativo de la presentación, porque el panorama no es tan positivo como ya mencionaba anteriormente, en relación no solamente con el estado nutricional, sino que también inactividad física, somos los líderes de atrás para adelante en este aspecto. Entonces es algo que de verdad nos preocupa. Entonces hoy día voy a hablar un poco de conceptos generales, la actividad física y las conductas en 24 horas, no solamente pensando en la actividad física o el deporte, sino que hay otras conductas que voy a mencionar asociadas, mostrar un poco cómo estamos en Chile. Voy a mostrar resultados de un estudio que realizamos en pandemia en niños menores de 1 a 5 años en todo Chile, y también algunos llamados de acción y cosas que están pasando actualmente para que los tengan en consideración
para tener también para estar actualizado, también viendo lo que se está pasando a nivel internacional y nacional en estas materias. Y lo primero, el concepto de actividad física, siempre lo menciono porque primero, cuando hablo de actividad física, es sacarse ese concepto que la actividad física es solamente el deporte o el ejercicio, sino que es cualquier oportunidad de movimiento, y no lo quiero solamente limitar a un movimiento que gaste energía como ha sido definido por muchos años, sino que es un movimiento pero que involucra a personas en entornos que tienen intereses también, emociones, ideas, instrucciones y relaciones. Y muchas de estas ideas y relaciones y emociones, experiencias, están de alguna forma moldeadas y determinadas por el entorno, ya sea social o físico. Entonces, saca un poco esta mirada tan fisiológica y tan individual de lo que es la actividad física, sino que es como un concepto más amplio, que a la vez nos presenta un mayor reto, como lo es una solución compleja, requiere soluciones complejas. Y tiene estos dominios, que es lo que siempre los menciono también, para tener claro dónde podríamos actuar, sobre todo pensando en niños, niñas y adolescentes. Tenemos los dominios de transporte, la actividad física en el hogar, que no es la actividad física que se realiza en el tiempo libre del hogar, sino que son los quehaceres del hogar. La actividad física en la escuela, que ahora ha cambiado un poco por tema de pandemia y bastante cambiado. Y el tiempo libre, sobre todo la actividad física que tiene que ver con pasarlo bien, con entretenerse, en niños y niñas jugar principalmente. Y hay una pequeña fracción de esta actividad física que proviene del ejercicio. A mí, para una de las primeras barreras para mí de acción debería ser el ejercicio, pero también sabemos que es más limitado en términos del tiempo que uno puede destinarle y también de la cobertura. Entonces, por eso igual nos importa hablar de la actividad física como oportunidad en distintos entornos, y no solamente en este espacio súper determinado y definido del tiempo libre. Y a diferencia de los conceptos de conducta sedentaria o sedentarismo, que generalmente ahora en la literatura científica el sedentarismo se define más como el tiempo sentado, no como la encuesta nacional de salud, que a veces ocupa el concepto de sedentarismo como inactividad física, que a veces lo confunden. Cuando yo hablo de sedentarismo o conducta sedentaria, me refiero a actividades que mientras la persona está despierta, son de bajo gasto energético, que aquí dice 1.5 METs. Esto quiere decir que puede estar sentado como ahora, o a menos que ustedes estén escuchando la presentación mientras caminan, eso no es sedentarismo, pero la mayoría de nosotros ahora estamos en un estado de conducta sedentaria, que es distinto a la inactividad física, que sería el no cumplir las recomendaciones específicas para cierto grupo de edad. Y también tiene sus dominios, y sobre todo ahora esto ha aumentado, sobre todo en el tiempo libre y los tiempos de escuela. El tema de pantallas, bueno, vemos que los niños están más expuestos a pantallas, pero también hay pantallas y pantallas, y eso también me gustaría dejarlo claro. Y lo bueno es que hay más estudios y más forma de medirlo, de que hay pantallas que, sobre todo las del tiempo libre, las que no requieren un mayor eh, como interacción o mayor procesamiento, son las que se asocian a peores resultados, a diferencia de pantallas que pueden entregar otros beneficios, o el hecho de leer un libro, por ejemplo, que entrega otros beneficios desde el punto de vista emocional, mental, cognitivo. También eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, si hablamos de actividad física, hay que promover la actividad física sobre actividad sedentaria. Y lo otro que siempre me gusta mencionar es que tener esta visión de actividad física, que es algo complejo, que no depende solamente de una persona. Esta actividad física, las conductas están dentro de un sistema complejo, y eso requiere soluciones complejas. Como digo, la mirada compleja, pero a veces pueden ser soluciones bien simples. Donde está un ecosistema global, sobre todo en el tema de pandemia, esto está muy claro, cómo estamos desconectados a nivel global. No somos personas aisladas de lo que pasa en Australia, en Singapur, estamos conectados de distintas formas. Y cómo de alguna forma los ambientes van moldeando nuestras decisiones. Obviamente hay experiencias, factores individuales que van a fomentar o favorecer la actividad física, pero hay muchos aspectos que están fuera de nuestro control, que la moldean. Y eso igual es interesante, pensando en los adultos. Y si pensamos en niños, niñas y adolescentes, es aún peor, porque muchas veces están más restringidos a las actitudes o decisiones o las situaciones que está viviendo un adulto, ya sea desde el punto de vista laboral, del tiempo disponible, de las experiencias previas con la actividad física, desde el punto de vista individual, y ni hablar de los entornos que sean seguros para jugar. Y más encima, esto está en una mirada no solamente de la actividad física en el día, sino que está conectado a las pantallas. Y otra cosa que está apareciendo ahora, en más discusión en nuestra área, el tema de la influencia del sueño sobre la actividad física, o de la actividad física sobre el sueño, y esta misma interacción con la conducta sedentaria, y cómo pueden interactuar las tres, o entre dos, y se van a ir afectando.
Entonces ahora casi todas las recomendaciones de actividad física se están acompañando también de recomendaciones en conducta sedentaria o pantalla y sueño, porque se ha visto que hay interacciones. Yo creo que ustedes lo han visto con los pacientes o los usuarios, niños que el fin de semana duermen mal, llegan al colegio y están más cansados el día lunes, también se mueven menos ese día, entonces es un círculo vicioso que es difícil de romper solamente con decirle, bueno, muévase más, sino que hay más acciones que hay que hacer. Obviamente hay que hacerlo, pero no dependemos de eso. Y esto en parte es la mirada que actualmente se está promoviendo de una mirada compleja del problema en la actividad física. No solamente existe un responsable que en este caso puede ser salud o un responsable que puede ser solamente educación, sino que son sistemas. Entonces, cuando hablamos de mirada sistémica, nos requiere esto. Es una mirada compleja, como decía, con soluciones que son a escala local, pero también pueden ser soluciones simples. Y un gran peso de esto se lo llevan las decisiones políticas, pero políticas que no sean aisladas nuevamente, no solamente el Ministerio del Deporte que diga que hay que hacer un programa, no sé, en la televisión que va a contribuir, sino que son decisiones que van insertas en distintos planes, como por ejemplo en transporte, en urbanismo, que se dé prioridad, por ejemplo, a las veredas que sean más amplias, a los semáforos que sean que tengan mayor tiempo para cruzar. Entonces, otra mirada de la ciudad que también nos va a favorecer la actividad física. Por eso uno empieza a ver muchos de los indicadores de Chile, porque estamos tan atrás, siendo que existen las políticas de algunos departamentos, porque Chile es uno de los pocos países que tiene una política nacional de actividad física y deporte, pero existe ese vacío entre lo que hace la presencia de la política y la acción. Entonces, la acción es donde nos estamos quedando, porque yo siempre el papel aguanta mucho. Y también una política sin financiamiento también es una pieza de papel que nos sirve mucho. Entonces, ese es uno de los vacíos que se están enfrentando y acá, desde el punto de vista de salud, hay distintos roles. Tampoco quiere decir que nosotros vamos a salir a construir veredas, pero sí demostrar que los entornos son claves para la salud de las personas. Más aún, por ejemplo, si lo vemos en personas mayores, cuánto afecta la calidad del entorno, o también en los niños y niñas, del hecho de la seguridad, de poder salir a jugar a la calle sin tener miedo que te atropellen, que es lo que estamos reportando, y casi todos tienen ese miedo, de que primero el atropello o que venga un extraño y se acerque a mi hijo o a mi hija. Entonces eso está apareciendo y aparece siempre. Entonces requiere acciones más allá. Y hay inequidad social y esto tienen claro muchas de las personas que también se reflejan en la actividad física. Las personas con más educación, de alguna forma, por distintos factores, tienden a realizar más actividad física en el tiempo libre que las personas con menos años de educación. Estos son ni siquiera que cumplan las recomendaciones, sino que estos son las 3 veces de actividad física, 30 minutos, que no son las recomendaciones de actividad física, pero es un poquito de actividad física. Solamente el 10% de las menores de personas con menos de 8 años está realizando esa actividad física. Y esto lamentablemente se repite también para niños, niñas y adolescentes. En este reporte que llevamos ahora a la tercera versión, hemos encontrado esto y es súper consistente. De la prevalencia en actividad física muy alta, las niñas son más inactivas que los niños, y también lo que hemos encontrado que colegios públicos tienen peores resultados en términos de actividad física en edad, por lo menos adolescentes, se marca bastante esa diferencia, sobre todo en oportunidades que se le da a los adolescentes para realizar actividad física. Entonces también está pasando eso. Y lo otro lamentable que fue parecido al mapa nutricional en términos de actividad física y todos sus dominios, hemos visto que no hay evolución en los dominios o los indicadores que estamos evaluando de actividad física. Se han mantenido súper estable. Algo que ha mejorado un poco es la percepción de los espacios que están para realizar actividad física, que esto lo capturan las distintas encuestas que existen en Chile y las evaluaciones que nosotros también le hemos dado, la presencia de políticas también, pero existe este vacío de tener un 4 de nota de 1 a 7 en comunidad de ambiente, pero la actividad física todavía sigue siendo un 2. Porque puede ser que todavía hay plazas, hay más oportunidades en el entorno, hay mejoras, pero esto no se traduce en que los niños y niñas puedan ir de forma autónoma o independiente o incluso con su familia a usar esos espacios. Entonces ahí es donde hay que buscar las soluciones a nivel político o sobre todo en las comunas, a nivel de barrio. Son otras soluciones que se están viendo. Y lo otro también importante que yo creo que tienen claro el beneficio de la actividad física, sobre todo asociado al gasto energético y las implicancias que tiene en el estado nutricional, sobre todo cuando se realiza actividad física a mayor intensidad o intensidades moderadas o más veces al día, son los beneficios que van más allá de ese aspecto, sino que el punto de vista cognitivo
y de la salud emocional, que eso es donde nosotros tratamos de convencer, por ejemplo, al Ministerio de Educación para que integre la actividad física como algo, de alguna forma no decir obligatorio, pero que tiene que estar presente en el día a día de las clases, sobre todo ahora en las clases online también, porque esto va a favorecer la cognición. No quiere decir que va a mejorar tu nota, que a veces se confunde eso, como que en matemáticas de un 4 te va a mejorar a un 7, no es tan así, sino que son más los procesos cognitivos asociados a las tomas de decisiones, a entender los procesos, a integrarlos. Entonces eso igual es importante, para que lo vean un poco más allá y que también a los papás, los cuidadores les importa también este aspecto, porque dicen, no, bueno, no, con la actividad física que realizo no va a perder peso. Sí, pero tus emociones, las interacciones, la conducta prosocial que se llama también, va a estar favorecida. Entonces son los beneficios que yo creo que lo han conversado. Y por eso no solamente hablar de actividad física, sino que de las otras conductas que también interactúan con esto. Ni hablar, por ejemplo, del sueño y toda la interacción que tiene en las regulaciones hormonales y también en el apetito, y asimismo en el estado nutricional. Entonces, van interactuando no solamente desde el punto de vista físico, sino que también emocional. Y el cumplir las recomendaciones de movimiento, que es estas tres conductas, se asocia a menor riesgo metabólico, el estado nutricional también mejor salud emocional y también cognición que había resumido. Y esta mira es relativamente nueva y yo creo que desde el 2016, 2017 ya empezaron a aparecer las primeras recomendaciones en Canadá, después vino la Australia, y aparecieron ahora hace poco unas recomendaciones globales de actividad física para menores de 5 años en las tres conductas. Lo que sí todavía existen vacíos, sobre todo en estudios prospectivos, estudios que nos permitan seguir por más tiempo a las personas en términos de la actividad física, pero sí podemos encontrar que lo más que se repite es el beneficio, ya sea de la interacción entre actividad física y conducta sedentaria sobre la adiposidad, o del sueño también y conducta sedentaria sobre la adiposidad, y el desarrollo motor. Eso también son como los principales factores en estas etapas tempranas. Hay etapas más de mayor seguimiento, donde se pueden evidenciar otras cosas, obviamente aparece, ¿no?, el estado nutricional, el desarrollo cognitivo, y aparecen los mismos factores, pero incluso de mayor cuantía. Y estas son las recomendaciones que se lanzaron, de hecho, el año 2019. Estoy perdido el año pasado por la pandemia, como que no lo tengo tan integrado como en las actividades que hemos hecho. Y se lanzaron las recomendaciones de actividad física y sueño y conducta sedentaria de la OMS. Tuvimos la suerte de lanzarla acá en Chile, acá en Temuco. Y lanzamos las recomendaciones y aquí está para que lo tengan. Después lo pueden acceder a través de la página de la OMS o de la OPS. Está el documento en español también. O puedo crear una carpeta igual para que puedan acceder a todos estos documentos. Donde algo interesante que aparece, que yo creo que es una primera recomendación a nivel global, porque siempre ha existido, pero ya esto es global, de que la actividad física empieza desde el día 1, donde obviamente, dependiendo del desarrollo del niño o la niña, el estar de guatita, por ejemplo, en prono, se considera como una parte del desarrollo de la actividad física y se recomiendan al menos 30 minutos al día en esa posición. Entonces, de esta forma, nos va a llevar a que pueda tener un mejor desarrollo. Y tiempo sedentario este va 0, y la calidad de sueño y tiempo está en esto entre 14 y 17. Y así va subiendo las recomendaciones, van modificándose de acuerdo a la edad, para llegar a, ojalá, 3 horas al día de actividad física, que es lo que vemos en esto de 1 a 2 y 3 y 4, con al menos 1 hora de actividad física de mayor intensidad. Y las pantallas también reducirlas al máximo. De hecho, aquí dicen máximo 1 hora para menores de 5, ojalá 0, porque también se ha visto las respuestas emocionales, que también lo hemos visto nosotros en Chile y lo voy a mostrar más adelante. Ya aparecieron unas recomendaciones el año pasado, en noviembre, para niños y niñas y adolescentes, en este caso de 5 a 17 años, donde algo importante que aparece, o una actualización, no es tanto el tiempo, sino que cómo se menciona todo el tiempo, porque antes de estas recomendaciones se decía que todos los niños tenían que realizar 60 minutos de actividad física al día para tener los mejores beneficios o beneficios óptimos asociados a la salud. Pero lo que ha encontrado la evidencia es que lo que se está hablando ahora es de un promedio semanal, o promedio diario, pero que se dé en la semana, de 60 minutos, que es una pequeña sutileza, pero desde el punto de vista de la conducta hace harto sentido, porque es normal que algunos días un niño o una niña no esté moviéndose la hora, pero sí otro día se mueve 3, o mueve 2, o 4 incluso, y de alguna forma ese promedio de minutos acumulados a la semana va a tener beneficios para la salud.
Entonces eso se está recomendando, eso se ha encontrado que tiene mayor fuerza. Y algo interesante que aparece es que dentro de esta semana se incluyen al menos 3 días donde haya una mayor intensidad, donde estén estos juegos entre grupos o individuales, pero sean de mayor intensidad, o ejercicios de fortalecimiento, no tan dirigidos obviamente. Si un niño se agacha, salta, también va desarrollando fuerza por si acaso. Entonces igual es interesante. Y algo, a diferencia de lo que realizaron en Canadá y Australia, ellos nos recomiendan, la OMS nos recomienda un tiempo específico porque todavía faltan estudios prospectivos de mayor fuerza y mayor calidad, pero lo que mencionan es limitar al máximo las pantallas. Pero lo que estamos encontrando en la mayoría de los estudios que ya vienen para actualizar las próximas guías, se encuentran que, de nuevo, las 2 horas de pantalla sería como lo máximo recomendado al día. Y también si uno midiera el tiempo sentado sin solamente pantalla, está hablando entre un promedio de entre 7 y 9 horas, sería como lo máximo. Si tuviéramos que cortar, sería 9 horas como el máximo tiempo sentado. Entonces hay que tener en mente, si alguien les preguntara cuántos son los tiempos. No quiere decir que con 6,5 van a salvarse, pero la idea es reducir al máximo posible estas conductas. Y acá en la guía de actividad física que se realizó entre una cooperación, varias personas profesionales y los ministerios, que se lanzó el año pasado, para que puedan acceder, se toma este concepto de una actividad física que es compleja, de que no depende solamente de que uno diga tienes que elegir salir a jugar, porque no, sobre todo en niños y niñas no depende de la decisión mucho de ellos, porque no están las condiciones para que lo realicen. Entonces estamos dentro de un contexto complejo, que obviamente depende de todo lo que está pasando. Ni siquiera hablar ahora de pandemia, si ahora ya es muy complejo, antes también era complejo, ahora es más difícil, entonces hay que ver qué soluciones se pueden entregar. Que hay distintos factores también que hay que tener en cuenta, pero sobre todo acá quiero rescatar en esta diapositiva que obviamente aparece el cuidador, acá es el padre y la madre, pero los cuidadores aparecen siempre presentes, entonces se fomenta que también los adultos sean activos, el apoyo de los hermanos, por ejemplo, en la adolescencia, mayor edad, entonces igual hay que tenerlo presente. Sobre todo en la adolescencia el apoyo social es muy relevante. Y factores del entorno. En este caso, por ejemplo, aquí pueden ver qué pasa con los niños y niñas en los jardines infantiles también. La calidad de los espacios también va a fomentar que sean más activos. Sobre todo, algo interesante que aparece en este estudio y en otros también se reporta el hecho de que estén los cuidadores o en este caso los profesores observando, los niños son más inactivos. Y eso igual es súper interesante porque también existen muchas recomendaciones para evitar también accidentes, que también yo sé que los pediatras tienen mucho que discutir en eso, pero lo que está promoviendo, sobre todo en Canadá, que en este tema son mucho más activos como sociedad, sociedades científicas, sobre todo el tema de actividad física, es promover también un riesgo en cierto rango de seguridad. De hecho, que los juegos lo están reestructurando, porque pasaron de juegos en las plazas que son completamente muy seguros, pero al final limitar el movimiento, la interacción o el desarrollo de habilidades motrices básicas como el saltar, el también calcular espacios, distancias. Entonces eso se está reacondicionando casi todo y eso pasa también a un nivel ministerial. Es decir, ya como trabajamos con planificación urbana y ponemos juegos que sean de exploración, que sean de colgarse, arrastrarse, a diferencia de juegos muy seguros que no van a permitir esa interacción. Y tenemos estudios en Chile, estos son los primeros estudios que realizamos en Chile, toma harto tiempo porque por los recursos y la cantidad de gente que tenemos detrás del equipo, pero en Carahue, que acá cerca de Temuco, encontramos factores muy parecidos a lo que está ocurriendo en otros países, pero algo interesante, por ejemplo, en el sueño, que es algo que nos llamó la atención, los niños y niñas que tenían más educación física tenían mayor tiempo de sueño, que igual eso es súper relevante en términos de las recomendaciones. O el hecho de tener pantallas, videojuegos portátiles, incluso acceso a celular o tablets, todo lo que permita jugar de forma portátil, afectaba el sueño. Y también el tema típico que aparece, el ser mujer se asocia más con conducta sedentaria y el ser hombre, en este caso, ser más activo físicamente. Cosas que de alguna forma se están trabajando en las escuelas. Y otra cosa interesante que desde el punto de vista ya de decisiones a nivel de escuela nos sirvió para identificar que las escuelas que tenían comités de saludables, ni siquiera que tuvieran un programa específico definido, sino que nos decían, sí, tenemos un comité, hay 4 o 5 personas destinadas a ver decisiones de cómo juegan, de qué comen,
todo lo que tiene que ver con esa salud, más allá de las vacunaciones o de la fluoración o del dentista, tenían más actividad física y eran diferencias grandes. En este caso, piensen que por niño suman en promedio, son distintos tipos de análisis, 10 minutos extra al día, solamente por tener esa presencia de esos comités. Entonces, es bien interesante que esto se pudiera replicar en más establecimientos, de preocuparse un poco de lo que está pasando en las escuelas. Y en el caso de adolescentes, esto no es de nosotros, pero sí tener claro de la importancia cuando se da el mensaje de cuando tenga que ver el paciente, ya que seas más activo, pero mientras esa actividad física no se realice en el contexto, contemplando el aspecto social de sus pares o de la familia, es muy difícil que la persona, o en este caso el adolescente, por sí solo pueda salir. De alguna forma, la idea es desarrollar esta autonomía, quizá acá, esa satisfacción de autonomía, pero lo que se encuentra es generalmente que está asociado a los entornos sociales, y eso lo tienen bien claro en todos los procesos de salud. Entonces, es clave ver qué condiciones o qué ideas pueden salir para que ellos realicen más actividad física. Y estos son resultados de un estudio que realizamos acá en Chile, en pandemia. Vamos a seguir este año tomando más datos también. Ahora estamos en una fase de estudios cualitativos también, está súper entretenida esa parte. Estamos realizando entrevistas a niños de 3 a 5 años. Es un tremendo reto, porque obviamente entender, transcribir las ideas de ellos, pero ha sido súper enriquecedor en el sentido de entender qué está pasando con ellos y darle una voz también. Realmente uno pregunta a los padres, a los cuidadores qué está pasando, pero en este caso está apuntando a niños de 3 a 5, qué está pasando con ellos en esta pandemia y sobre todo en la actividad física, el sueño y pantalla, si tienen acceso, qué les gusta jugar, qué prefieren, y esos resultados prontamente esperamos lanzarlos en una serie que saldrá en Lancet, esperamos que en julio, agosto, donde vamos a estar hablando un reporte mundial de actividad física y también de seguridad alimentaria y otros aspectos del desarrollo integral de los próximos 1000 días que le llamamos. Va a salir con datos de acá de la Araucanía, que para mí es súper relevante que aparezcan dentro de todo esto. La Araucanía van a haber datos de Marruecos, de Australia, de India, Sudáfrica, entonces va a ser súper interesante ver esas distintas formas de ver la vida, o posiblemente muy similares, que eso es lo que estamos de alguna forma detectando en ese periodo del desarrollo. Y realizamos esta encuesta el año pasado, que más de 3.000 familias participaron, donde acá están los datos demográficos, algo que nos dejó tranquilos. Obviamente pueden ser mejorables porque son encuestas que son online y de llamado abierto. Es que tuvimos por lo menos la distribución sociodemográfica fue muy similar a la que encontramos en el censo para familias que tuvieran niños y niñas de ese grupo de edad, de 1 a 5 años. Fue muy bueno ese, pero también tuve una buena muestra, tuvimos muchas participaciones, y hace poquito salió publicado en la primera semana de enero este artículo donde presentamos los primeros hallazgos de este estudio, donde es presentar qué estaba pasando y los factores sociodemográficos asociados a estas conductas. Y ahí les voy a mostrar un poco de lo que pasó en este estudio. Y acá el panorama antes de pandemia, que pasa con la actividad física, las pantallas del sueño. Si se pueden dar cuenta, sobre todo lo que es pantalla, antes de pandemia ya estaba en una situación bien baja. La actividad física no tan baja, porque uno esperaría que, siempre decía los papás, a esa edad se están moviendo siempre, pero así, dentro de esas condiciones de normalidad, igual eran 2/3 que las cumplían, y las de sueño también muy parecido. Pero si fijan en pandemia, esto el primer mes de pandemia por si acaso, pues esto podría ser incluso peor ahora o meses después. Esto era en abril, mayo. Encontramos esto. En pantalla fue muy difícil mantener las recomendaciones porque está más expuesto. También nosotros mismos, yo creo muchos de ustedes también están con niños y niñas en la casa y tienen que estar en clases, o usted mismo yo estoy presentando y para que estén tranquilos, ya toma un celular o ve monitos un rato. Entonces ha sido muy difícil. Y eso también pasa al otro punto, de que uno puede dar recomendaciones, es súper fácil decirlas desde acá, pero llevarlas a la práctica es complejo. Y hay un tema de las dinámicas familiares, también de las situaciones personales y familiares que ocurren, que es difícil decirle, esta es la receta. Ahí es cuando empieza el trabajo, el trabajo tan valioso que hacen ustedes en la clínica, de que uno desde arriba o de un llamado internacional puede decir ciertas cosas, pero es distinto decírselo a las personas, porque ahí ven la cara de uno y es distinto cómo reciben estas ideas. Y algo interesante es que el sueño no varió mucho, pero sí, yo creo que también ustedes lo han visto en las entrevistas,
sí cambió el patrón del sueño. La duración es muy parecida, pero los niños y niñas empezaron a acostar más tarde y la calidad del sueño también se vio afectada, que eso fue lo interesante de este estudio. Y acá están todos los factores asociados a las distintas conductas. Y algo que se repite bastante y fue consistente, aparte de la edad y todos los cambios que también son normales con la edad, eh, fue el tipo de vivienda. Por ejemplo, vivir en un departamento se ve asociado a menos actividad física, a más pantalla y más alteraciones. En este caso, más que pantalla, fue la alteración de la duración del sueño y la calidad del sueño. Y el hecho de vivir en áreas rurales también. Más actividad física era una gran diferencia. El tiempo en pantalla también fue mejor y la calidad del sueño y el espacio para jugar. Aparte de los otros factores que se pueden dar cuenta. Y acá aparecen estos aspectos que son más del ambiente. Y algo interesante que vimos acá en el estudio, que el hecho de que cambiar la situación laboral de la familia en ese periodo no fue un factor tan importante en la conducta física del niño. Sí empezaron a aparecer estos respecto al entorno, modificaron más estas conductas, porque las consideramos por si acaso en esta fase. También consideren que esto fue solamente la primera fase de la pandemia, por lo tanto no vemos el efecto a largo plazo. Y acá tenemos preguntas de emociones también. Si se pueden dar cuenta, todos cambiaron, hay emociones que se expresaron mucho más, también es normal que aparezcan. Tampoco quiere decir que frente a una pandemia o a la situación de estrés que vive la familia no ocurra esto, pero sí aparecen estos reportes como de agresividad, irritabilidad, que también son la forma de expresarla. Nosotros no usamos el concepto que sean cosas negativas, si son partes de las respuestas normales que pueden ocurrir, obviamente de alguna forma se van regulando, pero lo interesante de todas estas emociones que empezaron a expresarse de mayor forma durante esta fase del cambio en pandemia, es que también de alguna forma estaban afectando las conductas. Por ejemplo, acá aparece niños que disminuían más la actividad física, se asociaron también con más irritabilidad, más preocupaciones, más sensibilidad, pero algo que fue súper consistente, y yo creo que tampoco esto es un súper descubrimiento por si acaso, pero es interesante ir reportándolo y viendo qué está pasando. Es la disminución de la calidad del sueño y cómo se asocia tan fuerte muchas emociones. Acá, al ser estudios tomados en un día, es difícil saber qué antes o después, pero van asociados de alguna forma. Y empezamos a ver que el tema de cómo percibe la pandemia afectaba más que el tiempo del sueño, en la calidad del sueño, de que se despertaran, que se movían, pedían más ayuda. Entonces, eso igual es interesante de ver cómo se va mediando con la familia esto. Y algo que no aparece acá, también habíamos encontrado que las familias que de alguna forma le explicaban a los niños y niñas qué estaba pasando, tenían también mejores resultados en estos aspectos. Igual eso es interesante. Y hace mucho sentido de explicarle qué está pasando, explicarle qué es la pandemia, el coronavirus, cuando se hablaba al principio, se hacía muchas actividades. Los niños y niñas reportaban mejores, todos estos parámetros, y sobre todo las regulaciones o las emociones, la expresión, eran mejores. Y esto también lo preguntamos por si acaso, para mostrarle acá que preguntamos los aspectos de lo que está pasando con la familia, y esto lo metimos en estos análisis multivariados y empezamos a explorar qué resultados daba. Y algo interesante es que todas estas conductas físicas, en distintas formas y en distintas emociones, también mediaban cómo las emociones de los cuidadores afectaban directamente las emociones de niños y niñas. Esto puede ser un círculo también, pero viendo un modelo de este tipo, que por ejemplo yo como cuidador estoy estresado y en este caso mi hijo va a estar estresado, en parte sí se van asociando, pero algo interesante que encontramos es que los niños y niñas que realizaban más actividad física eran menos irritables, se frustraban menos. En pantalla, por ejemplo, también eran menos agresivos, menos tristeza, independiente de este factor emocional que está viviendo también el cuidador. Entonces, igual eso es interesante desde el punto de vista del mensaje de que la actividad física o las conductas físicas pueden ayudar y contribuir, no es la solución única, pero contribuyen en cómo superar o estar lidiando con esta situación tan compleja de la pandemia. Entonces, algo que por derecho deberíamos proteger, sobre todo ahora que todas las decisiones están muy centradas en lo que pasa con los adultos. El llamado nuevamente de por qué la franja horaria tiene que ser más beneficiosa o pensar más en la familia, en los niños y las niñas, porque esto es un círculo. Si uno está estresado, se traspasa a los niños y los niños también te pasan eso porque también tú estás preocupado. Entonces, aquí es cuando a nivel político estamos fallando. Entonces, eso es por eso el tema de que Sochipe, de qué forma podemos poner más presión en el buen sentido, de dentro de todo lo que permite la seguridad
en este contexto, que se respeten o se creen espacios más flexibles para que las familias puedan ser activas o salir, si eso es lo que necesitamos. En espacios controlados, eso se podría ver alguna solución. Y si lo vemos ya desde el punto de vista de retos, la gente, en pandemia, este estudio también lo hicimos en ese periodo, la gente está interesada en realizar actividad física. Estos son búsquedas de Google. Puede ser súper simple el análisis, pero es interesante que esto fue consistente en varios países. La gente trató de buscar formas de ser más activo. Los términos de ejercicio se dispararon. Acá, si se fijan, actividad física aparece un pico al principio bien grande, pero es porque también coincide con el Día Mundial de la Actividad Física. Pero si se fijan, los juegos para niños en la casa, estas son palabras específicas que no están asociadas, por ejemplo, a juegos electrónicos. Encontramos que se disparaban y de alguna forma yo digo, esto es una oportunidad de que las personas están abiertas a recibir las recomendaciones, a buscar de alguna forma soluciones o estrategias para ser activos. Pero al mismo tiempo encontramos esto, que en muchas de las familias, o sobre todo los cuidadores en este caso, recibieron muy pocas recomendaciones de conductas físicas en este periodo inicial de pandemia, que también es normal y también se explica, porque mi sesgo de, que hay que promover la actividad física, pero también aquí estamos en una fase de pandemia inicial que no se sabía mucho, entonces se fijan casi todas las indicaciones van asociadas a higiene, obviamente actividades lúdicas en general, no tanto de movimiento, que es lo que diferenciamos acá, sino que para entretenerse en la casa. Y algo que a los pediatras, yo sé que les llama mucho la atención, es esto, de recomendaciones de accidente en el hogar. Solamente el 10% recibió, 1 de cada 10 recibía recomendaciones de prevención de accidentes. Y eso igual es relevante de qué está pasando en estas situaciones y para, ojalá que no ocurra otra vez, otra pandemia. Pero en este mismo momento yo creo que hay que reforzar esos aspectos. Prevención de accidentes en el hogar y las conductas físicas estamos ahí en deuda. La primera respuesta, sabíamos que esto iba a ser grave para el tema de la actividad física, a pesar de lo que es pandemia, tampoco se puede realizar mucha información porque estaban apareciendo todo lo que es el inicio de la pandemia. Se realizaron muchos llamados, al principio se respondió, los ministerios también se crearon mesas técnicas y eso fue súper bueno, pero después quedaba ese vacío nuevamente de que se crearon los documentos, se crearon las mesas, las recomendaciones y ahora la implementación quedamos en deuda. Uno entiende la situación país también, pero por mi parte yo pediría o exigiría pensar más los niños y las niñas para que sean activos y las familias en general. También, esto fue el primer mes, sacamos unas recomendaciones en Lancet, que está en Child and Adolescent Health, que también de varios países asociados a esta red que tenemos de actividad física, sacamos las recomendaciones para, no solamente este caso está dirigido a profesionales, educadores de distintos sectores, sino que para poner el tema sobre la mesa y ya han entrado los paneles oficiales de discusión, pero ahí también se hacen los llamados de afuera para que los países actúen y ahí a veces los países no actúan y eso es complejo. Y para eso estamos nosotros, para estar ahí siempre recordando esto. Y más recomendaciones nacionales, bajada a tierra y trabajo, apoyo sobre la SOCHIPE, el SOCHEPI también, la MEDEP también y varias escuelas de Chile para sacar recomendaciones específicas para Chile, el tema del transporte apareció y varios otros aspectos. Y esta es la situación que uno podría ver ahora, uno esperaría ver ahora, pero esta foto es del 2017 o 2016 creo, esto en Peñalolén. Y esta es una situación, una tarde, a las 4 de la tarde en un barrio Peñalolén, que no circulan muchos autos, pero pareciera que fuera una pandemia, y por eso puse la foto, porque es llamativo que no hayan niños en las calles, y esto es un horario que podrían estar jugando ahí. Pero si se fijan, calles enrejadas, no sé, la sensación de seguridad de las personas, tal vez muy baja. Lo que decimos que, lo que veíamos desde antes, muchos niños y niñas ya están en confinamiento. Sin contar que muchos de estos niños se quedaban solos en la casa porque sus papás estaban trabajando o no tenían dónde jugar o estaban enrejados. Y eso también es una situación que me provoca mucha, al mismo tiempo como esta, no sé, preocupación, pero también motivación para poder hacer algo. De que, por último, los niños que están en confinamiento desde antes pudieran salir a las calles. Y ahí apareció un proyecto que hicimos en las calles y los barrios, que yo creo que esa otra mirada que necesitamos, de no solamente de la recomendación en el consultorio, en el CESFAM hospital, sino de que ahí la parte de salud exija a la planificación urbana o la seguridad pública para que los niños puedan estar en distintos entornos. Y en Chile, como decía, se está moviendo, hay documentos, hay políticas, hay llamados
desde la Política Nacional de Actividad Física, están los nuevos indicadores del CIMSE que llaman a las escuelas a generar hábitos de vida saludable y promoverlos y facilitarlos. Está también un plan, una ley de convivencia vial que de alguna forma favorecería el transporte activo, pero falta reforzarlo. Es como eso, siempre está el documento, pero falta una implementación, y ahí de nuevo un llamado político de qué se hace, cómo se exige, cómo se supervisa y cómo se guía este proceso de implementación donde estamos fallando. Y esto quería presentarle ahora. Hay próximos pasos, como les decía, ahora pronto sacamos una serie en Lancet relacionada a esto. La relevancia de esto es que va con unión con UNICEF. Entonces UNICEF también toma algunas de estas directrices y de alguna forma las va incorporando también los llamados y las va canalizando a todos los países. Y tenemos un estudio global también este Active Healthy Kids, el reporte de notas que vamos a lanzar, la cuarta versión global el próximo mes. Y otras acciones como el plan de acción global que está en curso. Y este plan de acción global está en curso y tiene una meta de reducción del 15% relativo de actividad física por cada país. Pero eso es lo que está Chile en deuda, yo creo. No hemos avanzado mucho. La encuesta nacional de salud, la última, no demostró mucha variación. La encuesta de hábito de deporte tampoco hay mucha variación. Entonces, lo que requerimos son acciones más concretas, no solamente promover el deporte, que también es súper importante, o que los Juegos Panamericanos van a ser la solución, no lo es, sino que va en otro sentido, es darle esta oportunidad a la mayor población para que se pueda mover en sus entornos también. Y esto esperamos prontamente, ya estamos recolectando datos con Estudio Sunrise, entregar más datos de este tipo, que está pasando con sobre todo en los preescolares que llamamos, los niños en educación parvularia, qué está pasando con la actividad física, las emociones, y este estudio esperamos que salga ya el próximo año con algunos resultados, porque como pueden ver hay varios países involucrados y es difícil, sobre todo ahora en pandemia hay muchos estudios estancados. De Chile, por ejemplo, no podemos recolectar datos con acelerometría porque no tenemos contacto con las familias, pero prontamente vamos a sacar más datos que puedan enriquecer estas decisiones más a la medida o más bajadas a nuestro contexto. Y eso lleva a las acciones locales. Pensar en esta fotografía que tomamos ante un programa que realizábamos en las calles y pensar que posiblemente podríamos llegar a esto. Ahora, obviamente, en pandemia es difícil visualizar esto, a pesar que en algunos lugares yo lo he visto, o se ven los videos, porque yo no he ido al mall, pero en el mall tal vez uno ve la misma cantidad de gente. Pero es hacer este llamado a pensarlo, a reconstruir, a entregar fuerza a los barrios para que puedan utilizar los espacios que son de la gente. Pero esto fue mediado a través de un programa donde poníamos vigías, así como ciclo recreo de vida en Santiago. Se llevó el mismo modelo, pero a las calles, a los barrios, los pasajes. Y llegamos a estas situaciones que la gente se adueñaba de los espacios. Aquí pueden ver hasta las piscinas en la calle, las familias y distintas generaciones participando. Entonces, esto de verdad fue un cambio con algo tan simple como poner monitores y coordinar un poco los líderes del barrio para que puedan generar estos espacios de actividad física. Dentro de este contexto que hablamos de complejo, pero que a la vez requiere soluciones simples, pero tienen que estar coordinadas. Y ahí el llamado de nuevo al Ministerio de Educación, Deporte y Salud de que sé que trabajan muy colaborativamente, pero falta alguien de arriba ya que de verdad los lidere. Abajo del nivel profesional yo conozco mucha gente que se saca la mugre para esto, pero falta alguien que todavía llegue a la bandera, pero por todas estas áreas, no solamente algunos. Hay un micrófono. Hay algunas de las ideas. Voy a esperar un poquito aquí. Por favor, apagar el micrófono. Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Lo puedes poner en silencio? Ahí sí. Bueno, y acá están las ideas para llevar a casa. Sé que lancé mucha información, muchas cosas que están pasando. La idea era mostrar un poco de los estudios que se están realizando, pueden revisar y también tener en cuenta que no hay llamados de afuera, ¿ya? Ahora desde Chile tenemos que levantarlos y llevarlos a cabo. Existe más gente que pueda apoyar en las decisiones. Si escuchan bien, porque tengo harta interferencia. ¿Así?
¿Me escuchan bien ahí? Ya, las ideas para llevar a casa, como pueden ver, la inactividad física está presente desde etapas tempranas. No es algo que aparezca en la adolescencia o cuando entran al colegio. Esto parte mucho más temprano. Lamentablemente, ahora en pandemia se ha marcado mucho más eh, y no ha afectado. Va a afectar la salud y eso es terrible pensándolo aquí en 5 o 2 años. Yo tengo un hijo de 5 años y pienso que para él un quinto de su vida se ha ido en esta etapa de pandemia. Entonces, ¿cómo de alguna forma podemos revertir eso? Es súper difícil y por eso el título es súper ambicioso y lo puse así en el sentido de que nos va a generar este conflicto. Pero no podemos quedarnos tranquilos y decir que no podemos hacer algo. Eh, y lo otro importante es que existe un alto potencial de beneficio más allá de la salud física. Siempre aparece el concepto del estado nutricional que es súper relevante. La actividad física no es la única solución para la nutrición y ustedes lo tienen súper claro. Eh, pero existe un alto potencial sobre todo en la salud mental. Eh, y el problema multinivel que hablamos requiere estas soluciones. Obviamente van a estar ustedes desde el punto de vista clínico, que tener claras las recomendaciones para guiar a las familias, pero también depende mucho del tema político. Y debemos considerar estos determinantes sociales en estas inequidades que están ocurriendo y ahí es donde tenemos que estar todos presentes. Entonces estas políticas o acciones se tienen que integrar en todas las políticas, no dependen solamente de que sea de educación, de salud o de transporte, que ahora parece más transporte, o deporte, sino que tienen que estar integrados. Y ahí está viendo algo de las preguntas prácticas. Recomendaciones prácticas, ahí uno podría dar un montón, pero en la guía de familia que hicimos el año pasado de confinamiento existen algunos juegos o actividades. Algo que apareció al principio, sobre todo era en pandemia, era buscar espacios de rutina o generar rutinas de alguna forma. Pero es súper complicado decirle ya, porque para las personas entiendan que una rutina no quiere decir que es para todos lo mismo, sino que de alguna forma la familia busque un espacio dentro del día o de la semana donde puedan realizar actividad física, y algo que nos ha dado resultado con las familias que estamos trabajando y entrevistando y que nos han dicho que a ellos les ha servido es buscar espacios donde todos puedan ser activos. Es porque es difícil darle tiempo, ya esta es la actividad física de mi hijo, este es el día de la actividad física de mi hija, y ahora en mi tiempo, porque hay tantas acciones, tantas cosas que nos están limitando, y sobre todo ahora hay menos permisos, que lo principal es que de alguna forma entre todos buscar un espacio. Salir a caminar juntos, a dar vueltas por algún sector, si lo permite la seguridad, el horario también, que eso es lo complejo, es algo que está dando resultados. Obviamente buscar la mayor forma de jugar con los niños y niñas y otra cosa que hemos discutido bastante con la familia y conmigo mismo me lo cuestiono, uno se siente culpable, eh, pero es saber cómo llevar eso, porque como decíamos, estamos todos en la misma tormenta, pero estamos en distintos botes. Hay unos botes que son más pequeñitos y otros más grandes para resistir esta tormenta. Pero sobre todo el tema de empatía, cuando hablamos de rutinas, no es decir, mira, de 7 a 8 tienes que hacer esto, o de 9 a tanto, que es complejo sostenerlo ya, sobre todo en un año de pandemia. Eh, Hay familias que sí pueden tener esa posibilidad, obviamente se recomienda. A veces yo he visto algunos y nos han mostrado, hacen un calendario de las clases y todos comparten su calendario y dicen, mira, este horario es donde podemos salir a jugar. Eh, Nosotros, por lo menos con la parte de familia, decíamos ya, después de almuerzo, en fase 2, por lo menos podíamos caminar el pasaje. Entonces, eso es buscar esos mini espacios y también decirles que no, como el principal mensaje de la actividad física, no es que tengas que realizar estas 3 horas de actividad física de forma continua, sino que se puedan realizar en pequeños momentos. Y eso es importante porque toda actividad física cuenta, y ese es el mensaje de la OMS. Y es lo que demuestra, sobre todo al inicio, se obtienen las mayores ganancias. Entonces, incluso si salen 5 minutos va a ser beneficioso para la salud, ojalá media hora, 1 hora, pero pequeños instantes también pueden servir desde el punto de vista práctico. Y eso serían como cosas, pero hay montones de listas y lo que podemos ver a través del doctor Carrasco, pasarles un listado, una carpeta de materiales o estas guías de familia que se les podía entregar a las familias, están online y hay algunos juegos y también se hizo la tarea de buscar videos en YouTube de que están disponibles, lo revisamos todo y ¿sabes? Las explicaciones en la guía, pero también está el video para que la familia vea el video y listo, no tenga que estar aprendiendo un ejercicio, por ejemplo. Eso sería, los invito a revisar esta página que es chileactivate.cl, donde tenemos el reporte nacional de actividad física. Acá va a estar
espero lo más actualizado en términos de actividad física en Chile para niños, niñas y adolescentes. No está el resultado de la encuesta nacional de salud porque lo estamos analizando para el próximo reporte, pero sí hay una sección específica, por ejemplo, de recomendaciones para familias en COVID, para adultos también salen algunas cosas, más las recomendaciones globales desde el punto de vista político que les puede servir o para generar estrategias a ustedes en los distintos lugares que estén trabajando. Y acá está la página del grupo para que la puedan revisar, o los contactos en UFRA Actívate y Chile Actívate. No fuimos muy creativos en el nombre, pero hablamos de Actívate más allá de la actividad física, sino que activar es como un movimiento social que esperamos para que la gente sea más activa, no solamente físicamente, sino que mentalmente en todo el curso de la vida. Eso sería por ahora. Nos envíe presentaciones y felicitaciones y muchas gracias por los comentarios. Aparecía algo de maltrato. No preguntamos en esta encuesta. Sí hemos visto que hay reporte y preocupación de la expresión de las emociones, como también tú estás estresado y las externalizas. Sí hay reportes, pero en este estudio no lo medimos. Que es igual, ha sido súper interesante ver cómo se van estas percepciones de las emociones, el maltrato, y más encima cómo de alguna forma externalizan a través de la actividad física y el juego de los niños y niñas. Sería muy interesante, pero nosotros no lo evaluamos. De hecho, lo tuvimos ahí, pero era ver cómo lo preguntábamos, fue complejo. Muy bien. Muchas gracias, profesor Gracias. Aguilar, por su excelente presentación, con esta mirada tan amplia de los problemas que enfrentan nuestros niños, nuestros adolescentes, las limitaciones para poder realizar esta actividad física que es tan conveniente para su salud global. Bueno, en el chat hay felicitaciones, hay solicitudes de tips, ¿no es cierto?, que usted ya los ha dado para poder estimular desde nuestra posición de pediatras y también de padres, estimular la actividad física en los niños. Hay una pregunta del doctor Banfi que me parece muy importante, que aparte de comentar que es una excelente presentación, dice y pregunta si es posible concebir con los recursos humanos actuales una red universitaria escolar de promoción de la actividad física en nuestro país que difunda masivamente estos conocimientos. Sé ¿qué le parece a usted? Usted ha trabajado en estos ámbitos universitarios, en el ámbito escolar, se relaciona. También hay otros expertos en este tema presentes, que los invito también a aportar con sus comentarios. Sí, yo creo que va creciendo el panorama que tenemos comparado 5 años atrás, ni siquiera 10 años atrás, 5 años atrás. Yo creo que hemos aumentado en un 500% los recursos humanos, por lo menos del área de investigación, que pueden estar pensando en esto. Que eso igual es interesante, porque antes obviamente estaban las escuelas de educación física, de kinesiología en las universidades, pero ahora ha sido como, no sé si llamarle un boom, pero había un crecimiento muy marcado en esta línea en los últimos 5 años, y eso ha sido súper positivo para el intercambio de ideas y generar y levantar información de Chile. No solamente tratar de importar cosas, pero estamos en deuda sobre todo el tema de intervenciones. Eso a nivel global, pero en Chile estamos muy en deuda, siendo que somos, en un estudio que vamos a sacar prontamente, somos de los que estamos más avanzados en ese aspecto, pero hay muy pocos estudios de ver qué funciona en la práctica. Porque siempre digo, si a un niño o una niña, o a ustedes mismos, si hacemos ejercicio de fuerza, vamos a aumentar la fuerza. Y eso no necesitamos más artículos. Sí, obviamente uno puede ver las dosis, la intensidad y ver qué marcador específico afecta, pero la fuerza va a aumentar. Lo que sí nos interesaría más y explorar es la implementación. ¿Qué está fallando en esa entrega desde el diseño a cómo le llevamos a la familia, al niño, a la escuela y cómo la adoptan? Entonces en eso estamos en deuda, y nosotros no es que no lo hayamos intentado, desde que muchos de nosotros volvimos. Yo estoy acá en la UFRO ya casi 15 años, pero de vuelta 7 años que llevo. Todos los años hemos postulado fondos de intervenciones y todos los años se ha adjudicado uno, que es este proyecto que hicimos en los barrios. Entonces ahí falta tal vez un apoyo tal vez tampoco todo de investigación por si acaso, sino que llevar más acciones, más prácticas, y eso nos falta ahí, pero sí sistematizar lo que se está haciendo.
Y esa es la otra parte del punto de vista de los ministerios, de que cuando se implementan programas, que existan sistemas de evaluación del impacto, de la implementación, no solamente la cobertura, porque muchas veces caemos en eso. Tantos niños fueron beneficiados, pero no sabemos cuánto fue el beneficio. Entonces eso falta harto, y de ahí yo visualizo, y algo que propusimos hace un tiempo, generar un sistema, como decía acá, una red universitaria escolar donde podamos generar unidades de cambio, yo le llamo como cambio, equipos de cambio, en la escuela o a nivel comunal, que puedan implementar la política en base al contexto, que no venga una receta desde Santiago, sino que en Carahue, por ejemplo, la escuela sepa qué pasa con ellos, pero también de alguna forma tú le entregas de afuera el apoyo de capacitaciones para ver qué mediciones van a ser las más propicias para su programa. Ha mejorado bastante, pero todavía estamos en deuda, y no es por ganas por si acaso y que no lo tengamos en cuenta, si a veces por financiamiento, por los tiempos, porque todavía seguimos siendo muy pocos. En este reporte nota que le mencionaba, están casi todos los que estaban en el área, ahora por lo menos han llegado más personas, pero no hay mucho, entonces falta todavía. Y lo otro que siempre menciono desde arriba, sobre todo el deporte se usa mucho en el mensaje político, en el discurso, las medallas, vamos a lograr esto, campeones de América, pero no se traduce de nuevo en las poblaciones. Yo me acuerdo cuando salió campeón el número 1 del mundo, Chino Ríos, y después en Atenas me dijeron, hay un antes y un después en el deporte en Chile, y puede ser un antes y un después en términos del éxito, pero no se tradujo a más niños haciendo deporte, jugando tenis. Entonces, siempre queda bueno eso. falta más impulso, y que sea una política que de verdad se mantenga independiente de la mirada del gobierno o del ministro que llegue. Sin duda, un tema muy complejo. Nosotros lo hemos vivido en la Sociedad Chilena de Pediatría. Estuvimos impulsando un proyecto de ley que todavía duerme en el Congreso para aumentar la actividad física en los colegios. Y vivimos, y fui testigo de resistencias en algunos ministerios. En fin, es un tema que también es políticamente muy complejo. Sí. Muy bien, estamos en el tiempo. Agradecer nuevamente al profesor Aguilar por haber venido a contarnos su experiencia, su mirada en este tema tan importante, y que a los pediatras, ¿no?, a mí me parece, nos toca muy directamente. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos, que estén bien, Gracias, Nico. tengan un buen día. Igualmente. Fuerzas en todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Nico, te dejé, perdón, doctor Jorge Carrasco. ¿Me escuchas? Acá lo estoy anotando, vi el número. Ah, eso te iba a decir. Sí. Sí, yo no lo quise comentar, ya que gente se está... Creo que tenemos el diagnóstico hecho hace rato, como país, como Sí. mundo, como sociedad. Pero creo que también como papás, y también siento que el ministerio ha hecho su pega, ¿no, Nico? ¿Qué pensáis tú? Yo creo que ha hecho un buen diagnóstico, ha tirado políticas, y creo que esas se han poco publicitado, siento, y que no nos aterrizan a las personas. Y los papás, y vivimos en una sociedad totalmente con poco tiempo, los papás trabajan 24/7 y llegan a la casa conectados, entonces quizá somos nosotros como papás, como sociedad, no sé si las políticas públicas nos van a ayudar mucho si es que nosotros no lo asumimos como un problema. No sé si compartí Sí. un poco mi opinión. No, es que de todos lados, por ejemplo, en el caso, siempre digo, en mi caso lo tengo más fácil que otras personas, siempre uno dice, hay el que está peor. Y así es complejo. Tú dices el tiempo, muchas demandas. Yo mismo trabajo mucho por temas de actividad física, pero también yo paso mucho tiempo sentado. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es súper difícil estar lidiándolo, pero sí buscar los espacios. Pero hay familias que de verdad no tienen dónde moverse, dónde desplazarse con seguridad.
Entonces ahí es súper difícil que decirles que salga a la hora o los 30 minutos del día a caminar en familia. Sí, Pero sí, no. aquí alguien había mencionado el tema de convivencia escolar. Nosotros, de hecho, hay gente del Ministerio de Educación que anda por ahí dando vueltas, que lo hemos discutido y eso sería una tremenda oportunidad de que, ¿verdad?, el área de actividad física esté inserto, ¿verdad?, el tema de convivencia escolar, porque eso es lo que quieren las escuelas, y las escuelas también se mueven por indicadores. Y los indicadores, si es que van asociados de alguna forma a la actividad física, y nosotros hemos mostrado y estamos mostrando que los niños más activos tienen mejor resultado, no solamente en convivencia, sino que en punto de vista cognitivo, ahí va a ser como el interés. Y eso es lo que queremos de verdad transmitir, y el ministerio es donde tiene que agarrarlo y de alguna forma obligarlo. Eh, Carlos de cada Cristian ha vez que ser estado... con más profesores. Sí, no, y de hecho ahora estamos preparando un artículo que debería salir, ojalá pronto, de no solamente que vemos que la actividad física es beneficiosa para la parte cognitiva en todas las funciones, y eso es súper interesante. Incluso encontramos que la vulnerabilidad va muy asociada también a los resultados, aspectos cognitivos, pero la actividad física está funcionando como un muy buen mediador en esta relación nivel socioeconómico y cognición. Qué bueno. Entonces, eso igual es súper interesante. Pero el tema ahora es, si el diagnóstico, como decías tú, lo tenemos, nosotros somos campeones mundiales en sacar números, y ahora, sobre todo en Chile, ahora tenemos muchos indicadores. El reporte Nota ha sido súper bueno para ayudar en el tema de sacar la encuesta nacional de salud, por ejemplo. La actividad física en niños y adolescentes fue basada en el reporte Nota. Para eso ha servido, pero ahora de verdad estamos en eso de implementar, y eso queremos. Yo es como todos los días, de verdad, si vieran mi correo en las discusiones con los colegas, todos los días ya mandemos este proyecto, conversemos con tal persona, o ahora mismo, ya no, a mí me gusta mucho la investigación, pero ya estamos ayudando directo a las escuelas sin investigación, entregándole guías para que las implementen. Es decirle, mira, esto está funcionando, traten ustedes, nosotros los ayudamos, pero para sistematizar, obviamente necesitamos eso más de investigación. Pero ¿cuál crees tú Con CEFAM estamos ayudando. que debería ser el eje central donde atacar? Porque esta es una enfermedad que es producida por muchos factores. Entonces, tú dices afectar o atacar en el colegio, atacar a la familia, atacar al tiempo de ocio, entre comillas, que necesitamos como padres, atacar a los consultorios. Ya no sé si me explico. ¿Cuál crees tú que debería ser el eje donde chuta, ya las políticas públicas deberían atacar? ¿Colegios, núcleos familiares? Y para eso es papás que trabajan 24/7. Sí. No, hay CESFAM. pensaría más en las escuelas, porque ahí tienes millones de niños, ya existe una estructura, y luego pasaría el tema de entorno, si fuera así, porque los recursos siempre son limitados. Entonces, es como activamos las escuelas sin tener esta mirada de solamente basada en el deporte, sino que de verdad la actividad integral. Y de ahí se suman los entornos, porque para llegar a las escuelas tienes que llegar en entornos seguros. Y ahí, por ejemplo, Rancagua está haciendo cosas entretenidas donde, aparte de entregar bicicletas, las asocian a mejorar los entornos para que los niños y niñas lleguen caminando y en bicicleta. Entonces ahí se va sumando otra capa, porque el tema, por ejemplo, sobre todo la familia, ahí el Ministerio del Trabajo tiene mucho que ver también, y son todas estas capas complejas que aparecen. Ya que aparece el tema de la hora de educación física, alguien dice, sí, eso también se deberían aumentar, y lo que hemos encontrado que sí tiene beneficio. Y generalmente en las escuelas les quitan las horas de educación física, o todas las pruebas o ensayos de CIMSE los reemplazan y los hacen en la hora de educación física. Y también lo hemos encontrado bastante. Entonces, eso, el respeto al movimiento, al derecho, si es un derecho de los niños jugar. Entonces, yo creo que eso no estamos fallando. Aparte del derecho a la educación, el derecho a jugar, yo creo que eso hay que resaltarlo más. Estamos fallando, entregar esas condiciones a los niños y niñas. Sí. Ya, Nico, muchas gracias por tu presentación. Vamos a seguir. Ojalá y con la fuerza con ustedes también en los ministerios que nos escuchan de todos lados, y verdad, podríamos ser llevar la delantera, así como fue el etiquetado. Chile ha sido un ejemplo. Ahora es cómo implementamos un tema que regule
es primero una norma, pero también de alguien que fiscalice esto, de que se cumpla la actividad física. Y la ley de la hora de actividad física es una súper buena entrada. Y ahora hay más gente, así que podemos empujar con más fuerza, creo. Yo la otra vez a veces pensaba ponerle un acelerómetro a cada niño y entregarle bonos a los papás por cada niño que tenga mayor actividad física. ¿Estás seguro que los papás van a dejar de trabajar por actividad? Una cosa como sería más interesante. Ya, Nico, no te molesto más. No, está bien. No Gracias. estar todo el día hablando de esto, así que... Sí, es muy entretenido. Ya, doctor Carrasco, muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Me desconecto. Gracias. Chao. A ti, chao, chao. Estamos en contacto. Chao. Chao. Ahí está, no lo escucho. No, digo que estén muy bien, muchas gracias. Y a ver si Gracias a ustedes por la invitación. tenemos otra oportunidad de estar interactuando. ¿Ya? Sí, no, ellos saben, súper dispuesto a este tipo de cosas, así que, o información, voy a compartir las referencias que tengo por si les interesa. No sé cómo lo hacen ustedes, pero voy a mandar un correo con una carpeta. Eso, no, mándamelo por favor al mail. Pero van a aparecer más noticias. ¿Ya? Muy bien. Listo. Chao, que estés bien. Muchas gracias por todo. Chao. Chao, chao. Chao a todos.